Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Simple, donde explicamos las cosas de manera fácil y clara. El tema de hoy, liberalismo clásico. En la actualidad, la palabra liberalismo evoca a múltiples interpretaciones. Algunas de ellas asocian al liberalismo con una mirada permisiva respecto a determinadas normas o conductas, lo que está equivocado, además de confundirse con una forma torcida del principio de la tolerancia. Otros asocian al liberalismo nada más que con las libertades económicas, lo que también es erróneo, además de que se le caricaturiza con que éste defendería la simple acumulación de riqueza o el libre acceso a todo tipo de bienes. Otras interpretaciones lo asocian nada más que con la defensa de la libertad de elección de un modo muy general, lo que es un reduccionismo absurdo también. El liberalismo, así, ha sufrido de un constante reduccionismo conceptual principalmente de parte de sus críticos, pero también de sus propios aliados y simpatizantes. Esto debería ser preocupante, porque dispone a muchas personas a adoptar o seguir posturas o discursos antiliberales, incluso muchas veces bajo la bandera de la libertad. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de liberalismo? El liberalismo, tal y como lo entendemos hoy en día, tiene diversas raíces históricas, culturales e intelectuales. No existe un creador del liberalismo. Es una tradición de pensamiento que, a pesar de tener raíces intelectuales milenarias, puede encontrar sus orígenes más sistemáticos y claros a finales del siglo XVII, época en la cual empezaron a consolidarse conceptos que se han ido desarrollando u ordenando a lo largo del tiempo, e incluso hasta nuestros días. El origen moderno del liberalismo lo podemos encontrar en las revoluciones estadounidense y francesa, donde se establecen constituciones que limitan el poder del Estado sobre los individuos y reconoce derechos y libertades de todas las personas. A partir de esto es que el liberalismo surge como una filosofía política que plantea que las libertades y derechos de las personas son anteriores al poder político y sus intereses. El cuerpo doctrinario del liberalismo no solo tiene su fundamento en la defensa de la vida, la libertad y propiedad. Es un paradigma político que se constituye en el reconocimiento de la dignidad humana y la promoción de las instituciones que permiten la coexistencia y convivencia de distintos modos de vida y de creencias en libertad y paz. Promueve la tolerancia, la libertad de conciencia, la libre asociación y de disociación, la igualdad ante la ley y defiende el Estado de Derecho. En la actualidad, encontramos parte importante de esta filosofía política en la práctica, en las democracias liberales occidentales. Y para explicar esta filosofía, ¿quién más podría ser que Axel Kaiser? Axel Kaiser es presidente del directorio de la Fundación para el Progreso y Senior Fellow FPP. Abogado y doctor en filosofía, columnista de los diarios Financiero y El Mercurio, autor de El Chile que viene, La fatal ignorancia, La miseria del intervencionismo, La tiranía de la igualdad, El engaño populista, El Papa y el capitalismo, La neoinquisición y El economista callejero, entre otros. Axel, bienvenido a tu casa, a la Fundación para el Progreso. Gracias, Mara, encantado. Pero sí, primera vez que estás con nosotros en Simple. Así es. Bueno, hasta ahora, hasta este momento, todos nuestros invitados han venido con un tema en particular. Axel, yo sé que esto es lo tuyo, llevas años hablando de este tema y me parece que eres un referente a nivel nacional del tema del liberalismo y sobre todo el liberalismo clásico. ¿Por qué no nos explicas en simple qué es el liberalismo clásico? Bueno, el liberalismo clásico es un conjunto de ideas, eso es lo que lo que hacen es poner al centro la reflexión al individuo y sobre todo la libertad del individuo. Eso es en términos simples. Es decir, lo más importante que hay para el liberalismo clásico es el individuo con sus derechos a la vida, a la propiedad y a la libertad. Eso es lo que proponemos los liberales clásicos. Clarísimo. Ahondemos un poquito en estos distintos pilares que defiende el liberalismo. Como bien dices tú, la libertad individual, la propiedad. Hablemos un poquito de qué significa cada una de ellas. A ver, es muy importante destacar el hecho de que el único liberalismo real, yo me atrevería a decir, es el liberalismo clásico. Porque la corriente liberal surge en un determinado periodo histórico como una defensa frente al poder del Estado, específicamente el absolutismo. Y se llama liberalismo a partir de esa idea de que el derecho del individuo soberano frente al poder del Estado, del monarca, establece límite.
¿no? Que es una esfera sagrada que el monarca no puede aplastar. Y a eso se le vino a llamar, a ese grupo de ideas que el padre fundador, yo diría, es John Locke, en el siglo XVII. A ese grupo de ideas se le vino a llamar liberalismo. Y básicamente la noción de libertad es lo que se llama libertad negativa, pero para explicarla en términos simples, es que tú puedas hacer con tu vida lo que quieras, que tú puedas perseguir tus fines sin que otra persona te agreda, te impida hacerlo por la fuerza o te convierta en su esclavo o te someta a sus propios fines, es decir, a fines que no son los tuyos, ¿no? Tú tienes que respetar el mismo derecho de todos los demás. Esa es la esencia de lo que se conoce como libertad en el liberalismo clásico. Después hay todo un proceso de distorsión que se empieza a dar desde fines del siglo XIX en adelante, de mediados, fines del siglo XIX en adelante, en que un grupo de ideas distintas, yo diría hasta cierto punto contrarias al espíritu del liberalismo clásico, secuestran el concepto y empiezan a autodenominarse también liberales, pero ellos entienden por libertad algo muy diferente. Entienden por libertad la posibilidad concreta, efectiva, de que tú consigas el fin que te has propuesto. Entonces, de ahí se sigue que, por ejemplo, si tú no tienes plata, no tienes dinero y no puedes pagarte ciertas cosas, el Estado tiene que quitarle a otro su propiedad, dártela a ti para hacerte libre. Y entonces empieza la política de la redistribución. Y de ahí vienen los liberales igualitarios, que se llaman liberales igualitarios porque buscan esta igualdad. Que dicen, sin esa igualdad no hay libertad. Pero en realidad, si tú te das cuenta, es una inversión del concepto de libertad completo, una tergiversación. El concepto de libertad es que no se metan contigo. Ese es el concepto de libertad. Oye, No que te den cosas. y es un poco lo mismo cuando tú muchas veces te has referido a este falso liberalismo. Claro, ese es el falso liberalismo, porque si bien comparte algunas cuestiones con el liberalismo clásico, por ejemplo, muchos liberales de esta nueva corriente están de acuerdo con la libertad de expresión, o sea, que no te amordacen, que no te pongan censura y cuestiones de ese estilo, y ahí estamos de acuerdo, y están en contra de la esclavitud y cosas de ese estilo, por supuesto. Pero asignan al Estado, al aparato público, a los políticos, un rol intervencionista ilimitado para proveer de, en teoría, libertad. Si no existe esa libertad real, la llaman ellos, porque distinguen la que planteamos los liberales clásicos, y no, eso es puramente formal, ¿no? Esa libertad que tú tienes de igualdad ante la ley y que el Estado no se mete, que nadie se meta contigo, es una cosa formal nomás. Pero si tú no tienes los medios para conseguir tu objetivo, en verdad no tienes la libertad. Y entonces hay que darte cosas, y el Estado y por los políticos tienen que empezar a redistribuir riqueza y a generar todo tipo de políticas públicas, intervencionistas, para que a ti no te falten los medios para conseguir esa libertad que ellos llaman sustancial o libertad real, que en realidad no es otra cosa que darte el poder para tú hacer lo que tú quieras, en términos bastante simplificados, ¿no? Pero por supuesto el Estado solo puede hacer eso en la medida en que agrede la libertad desde el punto de vista liberal clásico, que es que no te quiten tu propiedad, no sé, porque para darle a otra persona yo tengo que agredirte a ti, quitarte parte de los frutos de tu trabajo, interferir en tu vida, quitarte, como digo, esa parte de tu propiedad, dársela a otro, y entonces en teoría estoy redistribuyendo libertad. ¿Me explico? Pero yo te estoy agrediendo, te estoy quitando tu propiedad y estoy haciendo más difícil que tú persigas tus fines. Y por lo tanto, estoy violando el principio sagrado del liberalismo clásico, que es que no se metan con tu propiedad, no se metan con tu libertad. Entonces, con esta especie de gimnasia conceptual, lograron convertir la doctrina liberal, por eso la llamamos clásica. Hoy día antes no existía la definición liberalismo clásico. Eso es algo nuevo, porque tampoco existía la definición liberalismo igualitario, liberalismo progresista, ni nada de eso. Es algo que tuvo que desarrollarse después para distinguirla de este secuestro del concepto que hicieron los progresistas o la gente más estatista, más intervencionista. Oye, ¿y cuál, según un liberal clásico, es el rol del Estado? Fundamentalmente, cuando uno lee a John Locke, su segundo ensayo sobre el gobierno civil, que es un tratado fundante de la tradición liberal en términos tanto políticos como yo diría económicos, porque hay muchas reflexiones económicas dentro de ese tratado también, el rol del Estado es nada más que reconocer tus derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad, es decir, tus derechos son anteriores y superiores al Estado, al poder político. Entonces, no es que el Estado te da el derecho de propiedad o el Estado te da el derecho a la vida, no.
el Estado reconoce, o sea, los políticos, porque estamos hablando de eso, los políticos o el rey o lo que sea que haya, Sí. reconoce que tú tienes un derecho a la vida que es superior al poder de ese Estado. Ujú. Y es anterior al poder de ese Estado, porque tú eres el soberano, no el poder del Estado, y tiene la obligación de protegerlo de la agresión de terceros. Es decir, que no vengan ladrones, que no vengan delincuentes, grupos organizados, una potencia militar extranjera que invada tu país. Entonces, por eso el Estado tiene militares, fuerzas armadas, tribunales y todo eso, ¿no? Policías, etcétera, para proteger ese derecho que te reconoce. A cambio de eso, tú pagas impuestos. Ese es el único rol que desde el punto de vista del liberalismo clásico debe cumplir el Estado. Proteger los derechos individuales, ¿ya? Y hay otro, Adam Smith le confería al Estado también un rol de apoyo, pero muy limitado. Hay gente que lo ha exagerado esto de Adam Smith, Ya. que viene del lado de la izquierda. Muy limitado, de grupos de la población que están desprotegidos en la pobreza, cosas por el estilo, ¿ya? Y tú lo puedes ver después en el siglo XX, en pensadores como Hayek o Friedman, que ellos incluso aceptan que el Estado vaya un poco más allá, ¿no? A financiar educación y cosas de ese estilo. Pero en términos generales es un Estado súper estricto, súper limitado, que no se debiera meter en absolutamente nada de la vida de las personas, no debiera estar metido en el negocio de las pensiones, no debiera estar metido en el tema de la educación, no debiera estar metido en el tema de la salud, no debiera estar metido en el tema de regular si cuánta sal o azúcar puedes comer, ninguna de todas esas cosas. Eso es algo que le corresponde a la sociedad civil ir regulando y cada individuo ir decidiendo y ser responsable por sus actos. El poder político no debiera meterse en eso, mucho menos tomar niños, quitárselo a los padres y meterlos a terapias hormonales o cuestiones de ese tipo. Claro. Eso ya es totalitarismo. Un temazo. Sí. Oye, y en esa misma órbita, el concepto de el monopolio de la fuerza del Estado va en relación de poder garantizar estas libertades. Claro, porque la tradición liberal de la que estamos hablando, Ujú. originaria, auténtica, yo diría el liberalismo auténtico, le pondría ese nombre, mira, lo inventé ahora acá, Muy bien. ve en el Estado efectivamente una especie de tecnología política, si tú quieres, que soluciona un problema. ¿Cuál es el problema más importante de la vida en común de los seres humanos? La violencia. Ese es el problema más urgente y angustiante también para nuestra existencia. Que en Claro. cualquier minuto puede llegar otra persona y te mata, te puede robar tus cosas, puede masacrar a tu familia. ¿Cómo resolvemos eso? Ok, Personas que se saltan las normas establecidas en una sociedad para una convivencia. claro, digamos, si es que tú no tienes un grupo de personas que es capaz de ejercer ese poder de violencia Ujú. de manera ordenada y previsible sobre otros que rompen las normas, entonces nada existe que pueda frenar a esos otros que rompen las normas. Entonces, si el Estado falla en su misión policial y todo lo demás, y lo vemos en América Latina todo el Ujú. tiempo, tienes delincuencia desatada, tienes narcotráfico, carteles de la droga, tienes todo lo que tú ves todos los días en televisión, y podría ser incluso peor que eso. Entonces, claro, el Estado es un grupo de personas. El Estado no es una cosa abstracta, no, es un grupo claro. de personas que lo que tiene, a diferencia de todas las otras organizaciones de la sociedad civil, el monopolio de la violencia física, la posibilidad de matar legítimamente a otro. Y el individuo, el miembro de la sociedad, nosotros ciudadanos lo tenemos también solo en la medida en que el Estado nos da la posibilidad de hacerlo, nos permite Ujú. matar, por ejemplo, en defensa propia, Claro. ¿ya? Que es un derecho, yo considero natural, porque tienes derecho a la vida, tienes derecho a defenderla, obviamente. Obvio. Entonces el Estado en realidad está más reconociendo. Pero en tanto monopolista de la violencia física, es la única entidad que en teoría está legitimada para ejercer esa violencia. Ahora, ojo, porque en los sistemas totalitarios, los nazis, los comunistas, tú tienes Estado. Entonces, no es que el Estado sea la solución así per se, no. No, claro. El Estado es la solución en la medida en que un Estado liberal, como lo planteaba Locke, en la medida en que tú tienes todo un desarrollo constitucional e institucional que limita al mismo tiempo el poder de ese Estado para no aplastar tus derechos individuales. Y eso es lo que se llama liberalismo, que es una filosofía de limitación del poder del Estado fundamentalmente. No solamente, pero no podemos entrar en eso ahora, pero fundamentalmente el Estado. Para que los que tienen las armas, los que tienen las pistolas, los rifles, los fusiles, no puedan llegar y aplastar
tu derecho a la vida, a la propiedad, como pasa, por ejemplo, hoy día en Venezuela, donde tú tienes Estado, pero no tienes liberalismo, no tienes libertad. No, claro. No tienes la filosofía que limita ese poder del Estado. Finalmente también esa fuerza policial, esa fuerza física contra la violencia física está a favor del Estado, no a favor de la libertad de las personas en Se ejerce para pueblos totalitarios. Se ejerce en favor de un tirano, claro. El tirano se establece para, digamos, sin reconocer límites a su poder de ejercer violencia, porque precisamente no puede quedar nada afuera del marco de su control, porque en ese minuto se abren los espacios para que lo puedan desafiar y sacarlo del poder. Y esa es una de las razones por las que los tiranos de todas las épocas han intentado desarmar a la población, por ejemplo, para que nadie más tenga la capacidad de organizarse de manera armada y desafiar al poder establecido, que es uno de los principios del liberalismo clásico, que cuando tú tienes un gobierno que degenera en tiranía porque no respeta tu derecho a la libertad y a la propiedad y todas esas cosas, tú tienes el derecho de derrocarlo por la vía violenta, de deshacerte de ese gobierno por la vía armada. Y de hecho hay algunos pensadores liberales que lo manifiestan también. Vámonos un poco a eso porque has nombrado algunos y me gustaría saber cuáles son los pensadores, los intelectuales, los autores de la historia del liberalismo que tú crees que son relevantes, primero para que quienes nos están viendo, que se interesan en este tema, vayan a leerlos, busquen sus textos, pero también cuáles han sido los aportes en los últimos años desde el siglo XVII, que nace esta idea, en adelante para poder en el fondo ir llegando a lo que hoy día ya entendemos un poco como también liberalismo clásico. O sea, yo diría que el texto más relevante que uno puede leer, lejos, en materia de liberalismo clásico, para entenderlo, es el segundo ensayo sobre el gobierno civil de John Locke, que se escribe en el siglo XVII, por ahí por 1688. Es corto, son como 100 páginas más o menos, y es una de las obras de filosofía política más relevantes de la historia de la humanidad. O sea, lejos. No solo porque los liberales admiramos a John Locke, sino por el impacto, la influencia que tuvo en el desarrollo de todo lo que fue Occidente. Es que puso el tema en el fondo. Sí. No es el primero en sugerir ese tipo de ideas, pero de la manera sistemática, coherente y aguda. Además, en el contexto histórico en que lo formula, que es la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, termina siendo tremendamente relevante, además porque John Locke es el pensador más influyente en la generación de los padres fundadores de Estados Unidos después, que declaran la independencia en 1776. La declaración de independencia que redacta Thomas Jefferson en Estados Unidos está muy inspirada en ese texto. Claro, el concepto de la Constitución. Y ese es otro texto que yo diría que hay que leer sí o sí para entender el alma de este liberalismo clásico, que es la Declaración de Independencia, que es corta, solo un par de páginas, de Estados Unidos, que es la manifestación política más relevante y de mayor impacto en la historia moderna de lo que son las ideas de la libertad según esta corriente liberal clásica. Claro, y de las constituciones que se han mantenido en los últimos cientos de años. Por supuesto, es decir, si bien el desarrollo del constitucionalismo parte, muchos lo atribuyen a la Magna Carta, por ahí por 1215, también en Inglaterra, y después vienen otros textos constitucionales, la primera constitución propiamente tal, escrita para limitar el poder del Estado y con un Bill of Rights, una carta de derechos fundamentales, un catálogo de derechos fundamentales, es la Constitución de Estados Unidos, aunque algunos dicen había una constitución antes, la Constitución de Virginia y todo eso, y después la Revolución Francesa se inspira en parte en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en esos textos, pero para hacerlo en simple, digamos, la Constitución de Estados Unidos sigue esa filosofía antes que ninguna otra. En esa época Europa eran puras monarquías. Claro. El resto del mundo, olvídate, era mucho más atrasado en materia de derechos individuales. O sea, no se pueden tomar de ejemplo. Oye, pero es interesante entender esa discusión precisamente de el concepto de la Constitución como un elemento que lo que hace es ponerle límites al poder. En los últimos años, en Chile y también en el mundo, se ha dado la discusión de las constituciones, garantistas de derechos, donde hay que hacer una lista de deseos y cosas, pero entendiendo que la Constitución nace con ese objetivo. Claro, la Constitución en realidad es una expresión de la tradición intelectual y cultural, es decir, del conjunto de ideas y prácticas que existen en una sociedad
que buscan limitar el poder del Estado. ¿Ya? En el caso de los Estados Unidos se redactó un documento escrito. No es que Inglaterra no tenía constitución, hasta el día de hoy no tiene una constitución escrita en Inglaterra, pero tiene una tradición constitucional Claro. que se va desarrollando a partir de la jurisprudencia, de los textos y de la doctrina jurídica, etcétera, de limitación del poder. Los norteamericanos lo que hacen es que establecen una constitución en 1787, que es donde se pasa, se aprueba y se termina por redactar la constitución de Estados Unidos. Pero es eso, limita el poder. Lo que pasa es que los latinoamericanos la entendemos como démosle todo el poder posible a la gente que tiene el control de las armas y la escribimos en una constitución, no para limitarlo. Y ese es uno de los problemas que tenemos en nuestra región. Es un buen punto, pero quiero volver a la pregunta anterior porque nos quedamos con el tema constitucional, pero pasábamos por Locke, la Constitución de Estados Unidos, pero también hay otros grandes pensadores que han aportado a las ideas del liberalismo en el resto de los siglos, o sea, siglo XVIII, XIX y algunos en el siglo XX. Sí. ¿Cuáles son esos que a ti más te gustan, tú crees que son clave y cuál es el aporte particular de cada uno de ellos? Bueno, por supuesto, Adam Smith, que se entiende y se reconoce como el padre del liberalismo económico, a pesar de que había ya muchas ideas de libertad económica que se habían formulado antes por parte de la Escuela de Salamanca, incluso siglos antes, en España, que defendían el liberalismo en materia económica. Eran sobre todo sacerdotes católicos, como Juan de Mariana, por ejemplo, Tomás de Mercado y otros más, que ya formulan mucho de las ideas que están en Adam Smith, en La riqueza de las naciones, y en algunos sentidos son hasta más avanzados que Adam Smith. Lo que pasa es que Adam Smith logra convertirse en el gran referente por su libro La riqueza de las naciones, que se publica el mismo año que la independencia de Estados Unidos, 1776. Y se convierte como en el padre de la economía moderna reconocida hoy en día, ¿no? Reconocido hoy en día. Y es una lectura obligada, uno de los pensadores que ha citado la historia. Pero por supuesto tú tienes otro tipo de pensadores como Benjamin Constant ya en el siglo XIX, sobre todo en Francia, Alexis de Tocqueville, después Lord Acton, no sé, tienes una serie de intelectuales. Francia aportó mucho, a pesar de que hoy la tradición liberal en Francia está muerta prácticamente, pero con pensadores como Say, por ejemplo, Jean-Baptiste Say, que es uno de los economistas más preclaros de su época. Bueno, Corcel Senuil no es tan conocido, pero lo tenemos que citar porque acá en la Fundación para el Progreso se crea honrando la memoria de Corcel Senuil. Así que no, en el siglo XIX tienes un montón. John Stuart Mill, por supuesto, también muy relevante, a pesar de que él después tiene una evolución hacia el socialismo que se le atribuye a la influencia de su esposa, Harriet Taylor. Sí. Y por lo tanto a Mill hay que mirarlo con cierto cuidado, diría yo, pero por ejemplo su ensayo sobre la libertad es buenísimo, cuando él habla de la libertad de expresión y lo importante que es. Y por supuesto después tiene en el siglo XX varios más. Yo rescataría a Hayek. Yo creo que Friedrich Hayek, austríaco, que termina haciendo clases en Inglaterra, después Estados Unidos, después vuelve a Alemania a hacer clases. Él es el pensador liberal clásico más importante del siglo XX. Hayek. Sí. Y él trata de restaurar, y lo dice, lo que fue el legado de estos intelectuales, ¿no? Que trajeron la libertad al mundo desde el siglo XVII en adelante. Así que yo lo recomendaría a él, sobre todo su libro, 2 libros de él, Camino y Servidumbre, obviamente, que es su más conocida obra, un bestseller, y si alguien tiene ganas de pasarse el verano cabeceándose un poco, Los Fundamentos de la Libertad, que es una joya. Es un tratado que sintetiza el pensamiento liberal clásico de manera magistral. O sea, los fundamentos de la libertad. Es realmente un libro espectacular. Después escribió mucho más, pero distintos temas. Sí, claro. Bueno, ahí tenemos lectura para rato. Oye, un poco algo que hoy día es un tema, una corriente también, que se llama los libertarios. ¿Cuál es la diferencia entre los liberales y los libertarios? Mira, hay una vasocomunicante, porque suele decirse que los libertarios son no solo los que quieren un estado mínimo, como claramente quería Adam Smith y quería John Locke. O sea, si tú le preguntas a John Locke y a Adam Smith cuál es el rol del Estado, hoy día cualquier persona que los oyera diría que son unos extremistas, unos radicales, que lo único que quieren es lo que le llamaban este Estado vigilante, el Estado
night watchman state, Yeah. ¿no? El que simplemente mira que no pase nada y el resto no se mete, ¿ya? Y esa era una queja que empieza a existir después, en el fin del siglo XIX, todo que estos liberales lo único que quieren es que el Estado garantice derecho de propiedad, libertad y vida y nada más, y no se metan nada más. Y lo que necesitamos es que se metan todo, básicamente, lo que decían los primeros progresistas. Y en ese sentido, yo te diría que la tradición liberal clásica después se proyecta en el siglo XX hacia personas como Robert Nozick, que es un profesor de Harvard, que escribe un libro muy importante, se llama Utopía, Estado y Anarquía, o Anarquía, Estado y Utopía, y él rescata esta concepción de John Locke. A ver, si tenemos derechos naturales, si tú tienes derecho a la vida y a la propiedad, ¿ya? Estamos todos de acuerdo en eso. La pregunta es ¿por qué y bajo qué circunstancias puede llegar un grupo de personas, o sea, el Estado, y quitarte tu derecho de propiedad? ¿Qué es lo que justifica y permite eso? Si de verdad estamos de acuerdo que tú tienes un derecho de propiedad sobre lo que te has ganado, ¿cuál es la justificación por la que yo violentamente puedo ir y quitarte un 10, 20, 30, 50, lo que sea por ciento de tu propiedad? Y eso tiene una línea, obviamente, que conecta con John Locke y con Adam Smith. Ahora, lo escribe Nozick en pleno siglo XX. Estos son libros de la década del 70. ¿Te fijas? Que para esa época el Estado era gigantesco comparado con lo que se imaginaron nunca los liberales clásicos. Y en parte como respuesta a John Rawls y su libro La teoría de la justicia, que era otro profesor de Harvard, que abre las puertas a toda una cosa socialdemócrata. Claro. Rawls es más igualitario. A él se le conoce como estos liberales igualitarios. Pero no, sí, después tienes otros como Murray Rothbard, que en realidad es lo que se conoce como narcocapitalismo, que es la idea de que el Estado tiene que desaparecer y que a todos se le van a encontrar soluciones privadas. Incluso al tema de la seguridad. Van a haber soluciones privadas. Esa teoría tiene muchas críticas, pero Rothbard es el principal, yo diría, exponente de esta teoría en Estados Unidos en el siglo XX. Después tienes David Friedman, el hijo de Milton Friedman, que también... Que lo hemos tenido acá. Lo hemos tenido invitado acá, que también es anarcocapitalista, son como los más conocidos, tal vez, de esta corriente. Pero a Milton Friedman, que era el papá de David, se le decía que era un libertario, y él mismo se denominaba libertario, del libertarianismo consecuencialista. Pero Friedman no proponía que había que eliminar el Estado. Claro. Él lo que decía es que el Estado tenía que cumplir, de nuevo, los mismos roles que decía Adam Smith, ¿cierto? Garantizar seguridad, propiedad y libertad, y proveer para gente que no pudiera valerse por sí misma, enfermos, ancianos, cosas de ese estilo, niños, huérfanos, por ejemplo. Claro. Y sin embargo, él después entra en la discusión de la política pública de manera más pragmática y dice que también al Estado le corresponde tener, qué sé yo, el Banco Central y ver el tema del dinero y financiar a través de voucher la educación pública, pero es un poco el second best. En el ideal, probablemente de Friedman, el Estado no se habría metido en esas cosas y se habrían resuelto por la sociedad civil o por el mercado, salvo intervenciones muy puntuales. O sea, Friedman también sería considerado a cualquier persona casi derecho hoy día un extremista, desde el punto de vista de las ideas que planteaba. Lo mismo que Hayek, lo mismo que todos ellos. Así que estamos mucho peor de lo que quisiera. Oye, y al día de hoy, ya con las sociedades al nivel que están hoy día, ¿tú ves algún tipo o podrías representar algún lugar, país que sea una sociedad liberal? O sea, tú tienes liberalismo en general en Occidente, las sociedades democráticas, no me refiero obviamente ni a Venezuela ni a ninguno de esos países, y dejemos América Latina al margen por ahora. Pero hay espacios de respeto por los derechos individuales, por ejemplo, por la libertad de expresión, que están siendo cada vez más atacados y restringidos, como lo estamos viendo en Inglaterra, lo estamos viendo en toda Europa prácticamente. El único país, aquí. Sí. El único país que se toma en serio la libertad de expresión es Estados Unidos, en el mundo, yo diría. Pero obviamente hay más espacio de libertad de expresión que lo que había en cualquier régimen totalitario o monárquico, etc. Sí, claro. Y también hay una conciencia de derechos individuales a la vida. Se establece el derecho de propiedad, sin embargo, está cada vez más afectado por distintas regulaciones, impuestos y todo tipo de intervencionismos estatales. Entonces sí, y en la medida en que el liberalismo va retrocediendo, y está retrocediendo, tú entras en una decadencia cada vez más pronunciada y en lo que Tocqueville llamó despotismo suave.
Sí. Terminas estando en una tiranía especie, de las masas. sí, en una especie de no te mato, pero te doy, así para ponerle un ejemplo bien gráfico, pero te inyecto calmantes a tal punto que tú estás como zombie caminando por el mundo. Claro, no te están diciendo que te mataron o que te metieron en la cárcel. No, No claro. estás preso, no eres un esclavo. Pero el Estado, este benefactor intervencionista que se mete en todo, Ludwig von Mises hablaba del intervencionismo como paso previo al socialismo, te adormece, te convierte en un animal domesticado y destruye tus instintos de salir adelante, de tu vitalidad. Y eso está además súper registrado. Thomas Sowell ha escrito mucho sobre este tema, ¿cierto? Cómo daña la ética del trabajo, destruye la familia, genera todo tipo de problemas sociales, aumenta la criminalidad, producto del intervencionismo estatal con sus políticas, entre comillas, benefactoras. Entonces, ese es el escenario que estamos viviendo hoy día. No hay ni una sociedad que yo te diga, no, este es el ideal, porque no, pero tampoco estamos en los infiernos completamente sin liberalismo como los que tuve en el caso de Venezuela, Cuba, Norcorea, Claro. en parte en China, hasta en buena medida. Y estamos avanzando, yo creo, lamentablemente en esa dirección, eso sí. O sea, yo creo que la dirección en la que avanzamos es esa. Oye, punto clave ahí, porque te quería preguntar cómo crees tú, al menos aquí en Chile, que estamos avanzando y cómo podemos estar perdiendo principios de la libertad, principios liberales, y cómo hay que reconquistarlos. Tú en ese sentido siempre has sido un referente del concepto de la batalla cultural, pero aquí hay muchas ideas que compartir y libertades que se están perdiendo sin que nadie se dé cuenta. Sí, de hecho, estás perdiendo libertad de expresión de la mano de leyes totalitarias, derechamente inspiradas en el neomarxismo. Yo lo podría explicar en detalle cómo y por qué. Donde tú ya no puedes manifestar tu discrepancia con una persona que se identifica de un sexo distinto al que realmente es, porque te pueden demandar. Eso está pasando en casi todos los Corrección política, funas y todo, pero además a nivel legislativo, sí, no solo a nivel cultural. Después estamos retrocediendo en la libertad de tener armas, que es una cuestión fundamental en una sociedad de personas adultas y responsables. Cada vez te lo hacen más difícil, pero los que sí pueden tener sin ningún problema son los delincuentes y los criminales. claro. ¿No? Y eso no solo acá, en Europa está pasando igual, en muchos países. Reforma impositiva. Reformas tributarias que te confiscan tu propiedad al punto en que tienes récord ya en Occidente de personas que se están moviendo buscando domicilios tributarios más agradables. Y hay algunos países, y eso es lo bueno tener competencia todavía de países, que han desarrollado ciertos esquemas para atraer capitales y sobre todo personas ricas, ¿no? Italia es un buen ejemplo en Europa, Portugal, acá en América Latina, Uruguay. Marco Galperín se fue a vivir a Uruguay, en parte por temas de impuestos. Claro. Y hay muchos otros. Pero estamos retrocediendo en un montón de cosas y es la teoría del salame, tajada tras tajada tras tajada. Y de pronto nos damos cuenta que el margen de acción que tenemos es mucho más limitado, tanto desde el punto de vista de nuestras decisiones, con lo que es nuestro, de lo que se le enseña a nuestros hijos en los colegios, como de lo que tú puedes decir o no puedes decir. Porque el Estado ya se está empezando a meter. La relación que tenemos con nuestros colegas de trabajo, a propósito de estas leyes que se han aprobado en Chile, la ley Karin, la ley de violencia, que no es de violencia, porque esa es otra trampa totalitaria que es típica de las neolenguas. Lingüística, claro. Para decir que es violencia algo que no es violencia. Y están politizando la sociedad completa para que todos nos convirtamos en unos paranoides respecto de lo que puede hacer o decir la otra persona o cómo puede interpretar lo que yo estoy diciendo y haciendo, que eso es igual lo que pasaba en el régimen nazi y en el régimen comunista soviético. Exactamente lo mismo. Todo el mundo estaba aterrado de todo el mundo porque nadie sabía quién te iba a denunciar por algo que el poder político había definido como un delito. La traición al partido, o no mostrarte lo suficientemente entusiasta con la doctrina comunista o nazi, etcétera, etcétera. Y hoy día estamos avanzando en esa dirección. Incluso las ciencias están siendo atacadas por todo este identitarianismo totalitario, porque ya si eres científico no te publican papers que no van en la línea de lo políticamente correcto, de lo que es que, por ejemplo, la diferencia biológica entre hombres y mujeres, ese tipo de cuestiones. Y hay journals que no te lo están publicando y hay otros que incluso los retiran después de publicado. Entonces, es una regresión hacia el oscurantismo. Eso es lo que creo que estamos viviendo cada vez más. Oye, Axel, nos queda nada de programa, estamos terminando, ha sido una conversación que, como bien tú dices, da para muchas horas, pero este programa la idea es hacerlo concreto y fácil. Para todos los que quedaron un poquito como chuta, estamos yéndonos para atrás.
¿dónde está el poquito de esperanza? ¿Qué le dice a todos los que nos están viendo para que un poco no caigamos en esta trampa de quitarnos las libertades a través sobre todo de la legislación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y para dónde tenemos que avanzar? Tenemos que luchar, luchar y luchar. Es la única manera. Mira, la libertad en la historia se consiguió a través de la pluma, es decir, la libertad de expresión, protestar, hablar, denunciar, criticar, sacar la voz, escribir, y la espada. Cuando se acaba la hora de la pluma, llega la de la espada. Y esperemos no llegar a eso. Pero como bien dijo Thomas Jefferson, el árbol de la libertad ha sido regado una y otra vez con sangre de patriotas y tiranos. Y la verdad es que si no hubiera sido por los patriotas que lucharon y dieron su vida, porque a los tiranos tú no le dices, oiga, por favor, se puede ir. No, claro. Mira cómo Maduro está en Venezuela masacrando a la gente. O sea, entonces tenemos que luchar primero con la razón y después, si es necesario, con la fuerza. Porque la libertad de nosotros los seres humanos es la cuestión más sagrada que tenemos. Y sin eso no vale la pena ni siquiera existir. O sea, para terminar siendo un súbdito de un régimen totalitario que hace lo que quiere contigo y con tu vida, no vale la pena. Entonces, si no queremos llegar a ese punto, tienes que luchar antes para mantener a raya las pulsiones totalitarias de los enemigos de toda la historia de la libertad, que ya sabemos quiénes son. Así es. Oye, qué interesante. Una frase que tenemos mucho aquí en la FDP es que la libertad no se pierde por quienes se esmeran en atacarla, sino por los que no se atreven a defender. Así que el llamado a defender la libertad. Bueno, Axel, te quería agradecer por haber estado aquí en Simple con nosotros. Tremenda conversación. Bueno, esta es tu casa, pero gracias por habernos acompañado en este capítulo. No, feliz. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, yo me despido de ustedes en este tremendo capítulo y los dejo con unas pequeñas conclusiones. ¿Qué es el liberalismo? Es una filosofía política que tiene como fundamento la dignidad de las personas, de manera de defender su libertad e igualdad, mediante, entre otras cosas, la limitación del poder del Estado sobre nuestras vidas y libertades. Es una tradición de pensamiento que políticamente consagra en las constituciones los derechos a la vida y a la libertad de expresión, de propiedad, de asociación y de culto, con base en que somos todos iguales en dignidad. ¿Y qué sería el liberalismo clásico? Es el liberalismo que se identifica con las ideas originarias en Escocia e Inglaterra, en lo que se llama Ilustración escocesa. Estas ideas, enraizadas en la dignidad humana y en igualdad ante la ley, protegen el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada mediante instituciones que limitan el potencial poder opresivo del Estado y la sociedad. El fundamento de estas ideas se enmarca en afirmar que el individuo es único e irrepetible, un fin en sí mismo y nunca un medio. La persona, así, posee una dignidad que la deja libre de cualquier intervención arbitraria por parte de terceros. Estos derechos son inalienables para el liberalismo. ¿Cuál es el rol del Estado según el liberalismo? Reconocer y proteger los derechos a la vida, la libertad y la propiedad como anteriores y superiores al Estado o al poder político. Reconoce la soberanía del individuo sobre su vida y protege el cumplimiento de estos derechos por sobre la intervención de terceros, ya sean otros ciudadanos o el Estado mismo. Por eso, al Estado se le entrega el monopolio del uso de la fuerza. Y por esto es que tiene el deber primordial de proteger esos derechos de la violencia o coacción de terceros, como ocurre con la delincuencia, el crimen organizado o las invasiones internacionales. Diversos autores liberales defienden una red mínima de protección social garantizada por el Estado para aquellas personas que, en estado de necesidad y urgencia, no pueden satisfacer sus necesidades en el mercado, y así pueden realizar su proyecto de vida. ¿Existe algún límite a este monopolio de la fuerza? Sí, el liberalismo explicita en varias de sus doctrinas que cuando tienes un gobierno que viola sistemáticamente tus derechos y libertades básicas, tienes derecho a la rebelión. ¿Quiénes son los principales pensadores liberales y sus aportes? John Locke y su segundo tratado sobre el gobierno civil, los padres fundadores de Estados Unidos con la Declaración de Independencia de Estados Unidos, Adam Smith con su obra La riqueza de las naciones, Benjamin Constant Rebek, Wilhelm Humboldt, Alexis de Tocqueville, Lord Acton, Jean-Baptiste Say, Jean-Gustave Courcelles-Senoy, John Stuart Mill, Ensayo sobre la libertad, Friedrich Hayek, considerado el pensador liberal clásico más relevante del siglo XX, con Camino de servidumbre y los fundamentos de la libertad. ¿Cuál es la diferencia entre los liberales y libertarios?
Mientras que los liberales clásicos asumen la existencia del Estado, ya sea como un mal menor o por una necesidad razonable para la protección de los derechos, los libertarios, si bien defienden en su mayoría principios idénticos, asumen que el mercado y la propiedad privada puede sustituir servicios, instituciones y deberes que hoy día monopoliza el Estado. Liberalismo versus socialismo. Fundamentos. Mientras que el liberalismo, en su versión clásica, defiende la libertad individual y la propiedad privada de los medios de producción, el socialismo clásico busca la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción y la instauración excluyente y dictatorial de una clase, la proletaria, sobre otra clase, la burguesa. Libertades. Mientras que el liberalismo contemporáneo defiende la libertad de expresión, de conciencia, de asociación y disociación, como también la igualdad ante la ley, el socialismo contemporáneo defiende la igualdad mediante la ley, interviniendo arbitrariamente en la vida de las personas mediante instrumentos coercitivos, como también la regulación de la vida mediante los dictámenes del gobierno. Las libertades modernas se debilitan o desaparecen dependiendo del caso. Democracia. Mientras el liberalismo defiende la democracia liberal, es decir, limita el poder de las mayorías circunstanciales sobre las minorías, el socialismo actual defiende la democracia colectivista y lo que se denomina la dictadura de las mayorías, o, dependiendo del caso, la dictadura del partido gobernante. Espero hayan disfrutado de este capítulo y los dejo invitados a un nuevo episodio de En Simple de la Fundación para el Progreso.